Muy buenas a todos, damas y caballeros. Soy Marduk y aquí me tenéis una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Esta semana han pasado demasiadas cosas en el mundo de la IA. Por eso estaremos tratando todas ellas e incluso alguna demanda de Apple contra OpenAI que detallaremos a continuación. Así que vamos directamente con las noticias de esta semana. Y es que, damas y caballeros, la tregua ha terminado. Y es que Apple acaba de demandar a OpenAI en lo que se considera la mayor batalla legal del futuro, sobre todo en el tema de la tecnología. No estamos hablando de patentes o de software ordinario, sino que Apple acusa a la empresa de Sam Altman de espionaje industrial sistemático para robar el diseño de dispositivos que pretende entrar en el iPhone para sacar esos modelos nuevos de hardware que quiere sacar OpenAI, ¿vale? Entonces aquí es donde vamos a concretar los datos de la demanda, ¿vale? Para ver un poquito entre un tuit que tenemos las 10 partes de la demanda bien especificadas y un poquito pues esta traición para ver el alcance y la magnitud de hasta dónde se ha metido OpenAI dentro de Apple. Y es que nos cuentan aquí en la noticia, básicamente, que el texto señala concretamente a uno de los empleados, ¿vale? El primero es Tan Ji-Tan, que pasó 24 años en Apple y llegó a ser vicepresidente de la empresa, ¿vale? Incluso el diseño de productos para iPhone y para Apple Watch. Esta persona, ¿vale? Realmente, que la tenemos aquí, tan, ¿vale? Vemos que lleva un año como Chief Hardware Officer en OpenAI, ¿vale? Pero es que llevaba 25 años en Apple, ¿vale? O sea, os podéis imaginar toda la información que puede tener esa persona con tanto tiempo dentro de una empresa. Pues básicamente Tan dejó la compañía en 2024 para cofundar IO con John Eve, ¿vale? La empresa que van a sacar los dispositivos hardware dentro de OpenAI y que OpenAI había adquirido previamente la empresa de IO, ¿vale? La había comprado por 6.500 millones de dólares, ¿vale? Y el segundo es Chang Liu, un ingeniero eléctrico que trabajó 8 años en los proyectos más sensibles de iPhone antes de marcharse para OpenAI en enero. La demanda también incluye como la compañía acusada de OpenAI y IO, pero pretende evitar los nombres de Steve, Eve y Evans, ¿vale? Para no tener problemas, ¿no? De diseño. También nos dice que han copiado archivos, gigas de archivos, ¿vale? Porque principalmente esta persona, cuando dejó la empresa, no devolvió el equipo, ¿vale? Normalmente pues tenía un portátil de empresa, un MacBook Pro, que no devolvió cuando se fue de la empresa. Entonces esto le permitió encontrar un fallo en los sistemas de Apple y poder mantener esa conexión de logueo activa y poder seguir viendo esa información clasificada o confidencial que tenían dentro de la empresa. ¿Vale? A partir de ahí todo se vuelve todavía más turbio, ¿vale? Ya hemos dicho que esto es como una serie de Juego de Tronos, ¿vale? Pero es que fijaros si llegaba un momento tan turbio que esta persona no contenta con extraer todos los datos, ¿vale? Tenía una recurrencia sistemática a la hora de sacar información de Apple, ¿vale? Tenía hasta un plan detallado de cómo debían dejar la gente, la empresa de Apple, antes de irse para OpenAI, ¿vale? Y que no firmaran nada y demás. Más de 400 empleados, ¿vale? Forman parte ya a día de hoy de la plantilla de OpenAI, ¿vale? Y en este artículo, ¿vale? Que, bueno, en este post que nos cuentan las 10 partes más descabelladas de esta demanda de ChatGPT, ¿vale? Es que un ingeniero de Apple renunció en 2026. Se quedó con secreto con su computadora, ¿vale? Para no devolverla y luego descubrió el fallo que previamente explotó, ¿vale? Y se jactó de haber tenido acceso, ¿vale? Y lo digo porque básicamente él envió un mensaje a una compañera, ¿vale? Y que le dice, ja, 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 descubrí que puedo acceder al servidor. Qué gracioso. A partir de ahí se pasó descargando gigas y gigas de archivos con todo el contenido y material sensible de la empresa de Apple. Toda ambientada en el desarrollo de software, lógicamente, ¿vale? Está demandando
por el diseño, ¿vale? De la división de hardware de OpenAI, porque es el líder que lleva la parte del hardware ahora mismo en OpenAI, esta persona que anteriormente trabajaba para Apple. También nos dice que la demanda ha marcado como información confidencial destinada únicamente a los directivos de Apple entre los nuevos empleados de OpenAI. Entonces hacía circular un documento de cómo tenían que dejar la empresa para mantener el acceso lo máximo posible y que ellos pudieran explotar esa información, ¿vale? O sea, realmente descabellado, ¿vale? OpenAI lo compartía con los nuevos empleados incluso antes de que se comunicara a Apple su intención de marcharse, por lo que sabían exactamente qué controles deberían de esperar y cómo evitarlos. Los empleados de OpenAI se referían como una lista de verificación que Tang elaboró. O sea, cágate hasta dónde llega el espionaje, ¿vale? Después, claro, en la investigación de Apple, pues descubrió que OpenAI estaba asesorando activamente a empleados de Apple de cómo gestionar su salida de la empresa, interfiriendo legalmente en la potestad de, lógicamente, tomar decisiones. Según se informa, el exdirector de hardware de OpenAI estaba advirtiendo a los empleados de Apple que estaban reclutando que no dijeran que estaban siendo aceptados en el trabajo de OpenAI. La estrategia era permanecer en Apple el mayor tiempo posible y mantener activas las credenciales de acceso al sistema y seguir recopilando esa información. O sea, realmente fijaros hasta dónde llega el espionaje, que realmente la intención de OpenAI era acabar directamente con su competencia sacando la información de esa empresa. O sea, un insider de toda la vida, ¿vale? La demanda de Apple alega que los entrevistadores de OpenAI, antiguos empleados que conocían el lenguaje interno, utilizaban nombres en clave esto es muy importante, ¿vale? O sea, nombres en clave de proyectos secretos de Apple durante las entrevistas de trabajo. O sea, le estaban hablando ya de proyectos que tenían secretos Apple sin ser conscientes, ¿vale? Y luego no era solo eso, sino que también les pedían que a las entrevistas pudieran traerle alguna pieza de hardware, algunos planos, algo que pudieran demostrar, pues, ese avance de la tecnología que está teniendo Apple en este caso, ¿no? A través de su filial, pues se propuso en contacto con otras empresas, ¿vale? Porque esto también es otra locura, ¿vale? Hay unas patentes para realizar los proyectos, ¿vale? Entonces, tú si tienes una patente, por ejemplo, de una batería, lógicamente solo tú podrías elaborar esa batería, ¿no? Pues aquí, en este caso, eh, OpenAI, a través de empresas que tienen confianza, pues ha intentado clavarle esos planos para que realicen las ideas que tiene o sea, Apple, pero en OpenAI, ¿vale? O sea, es que es totalmente absurda la situación, o sea, hasta qué límites llegan, ¿vale? Después aquí te dice, el ingeniero logró acceder ilegalmente a los servidores de Chainlink. No solo actuó, sino que además descargó gigas de documentación, estaba instruyendo a empleados de Apple sobre archivos estacionados en el trabajo de Apple sin alertar, y todo ello permaneció oculto hasta que una persona, ¿vale? Sacó capturas de pantalla de ciertos proyectos, de ciertos documentos, ¿no? Y eso alertó a Apple y fue una de las cosas que llamó la atención. Entonces, a partir de ahí empezaron a tirar del hilo y se encontraron que la escala totalmente corrupta que tiene dentro de la empresa llegaba hasta las altas esferas, ¿vale? O sea, no solo desde empleados, sino hasta las capas más altas de la empresa, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo vas a contabilizar esto? Pues la demanda no presenta acciones directas, sino que OpenAI emplea ahora más de 400 ex ingenieros ejecutivos de Apple, ¿vale? O sea, ¿cómo vas a tener control ahora de toda esa gente y qué es lo que pasará, ¿vale? Pues principalmente en la demanda, ¿vale? En la demanda que son 41 páginas, ¿vale? Nos comentan un poquito todo lo que está pasando ahí, ¿no? Pero también nos cuentan esta parte de aquí, ¿vale? Que subraya que el acuerdo comercial de integrar ChatGPT en Apple Intelligence no está en cuestión, ¿vale? O sea, básicamente lo que están diciendo aquí es que no quieren que le afecte a los negocios que están teniendo para ese servicio, pero que por el otro lado, lógicamente, te voy a demandar por robos confidenciales y robo de empresa,
porque retraso de esta manera tu hardware más tarde, o incluso si tú llegas a vender hardware que de las ganancias que generen, un porcentaje sea para Apple. O sea, realmente veremos a ver cómo acaba todo esto, pero hay varias opciones en las que Apple va a seguir siendo la beneficiada a través de esto. Una indemnización, que cada artículo que se venda de ChatGPT pues sea un porcentaje para Apple, que no pueda sacar ningún dispositivo directamente de hardware Apple, ¿vale? Que sea como un baneo de sistema. ¿Vale? Hay diferentes áreas en las que se puede establecer esta demanda y que veremos a lo largo de la semana qué es lo que va a pasar, ¿vale? Pero es una historia realmente digna de Juego de Tronos, realmente absurda, ¿vale? Entonces vamos a ir ya pues, con las siguientes noticias que vienen calentitas también. Ya habéis visto cómo está el tema de Apple, pues ahora vamos a continuar con las siguientes. Y es que también por la parte de Grok, ¿vale? Elon Musk, la semana pasada habíamos hablado que iban a sacar su modelo de Grok 4.5. Pues aquí tenemos los benchmark, que al final de cuentas pues ya es algo ya recurrente, ya ver benchmark y ya darte igual un poquito lo que ponen, simplemente ver con cuál los comparan, ¿no? Y vemos que Fable 5 pues puntúa en, bueno, realmente es que no está muy allá, ¿vale? Porque realmente el que deberíamos de ver es este. Y vemos que Grok al final puntúa un 53 frente a un 59 de Opus 4.8. Realmente el modelo de Grok 4.5 lo que nos viene a dar es un poco pues esa libertad de tener otro modelo a la altura de Opus 4.5, que actualmente es el modelo más top que tiene Cloud, ¿vale? Tiene Fable 5, pero Fable 5 solo va a estar hasta el 19, ¿vale? Hablaremos de ello un poquito más adelante realmente de lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero no es lo único que nos saca solo Grok, ¿vale? Grok esta semana pues también nos ha sacado 21 nuevas voces insignia, entre otras cosas, y los precios que realmente pues tiene Grok ahora mismo el uso de API si no tiene suscripción, lógicamente, ¿vale? Entonces aquí vemos que son 500.000 tokens de ventana de contexto, ¿vale? Medio millón, y que pues básicamente serían $2 por input y 6 por output, ¿vale? Lógicamente estos precios son mucho más baratos que los de cloud, como estamos viendo, ¿vale? Y lógicamente pues los precios que tienen GPT 5.6 también son bastante irrisorios frente a los modelos actuales que tienen, ¿vale? Este también modelo tiene la parte de API de imagen, ¿vale? Y la API de voz, en la cual tenéis aquí también los precios para el uso, que lógicamente estos modelos, cuando llegan unos modelos que son baratos, lógicamente se utilizan pues para cosas más diarias, más livianas, porque así te ahorras un alto consumo y así solo consumes las suscripciones top para realizar trabajos de carga de verdad, ¿vale? No vas a ir a comprar una barra de pan con un Ferrari pudiendo ir andando, ¿no? O sea, sería una tontería. Y dicho esto, pues vamos a ver, pues como siempre, en Artificial Analysis, una página que ya conocemos todos, ya después de tanto tiempo, ¿no? Un poquito la gráfica de cómo quedaría ahora mismo el panorama de la inteligencia artificial en cuanto a la inteligencia, ¿no? Principalmente, pues bueno, reina Fable 5, ¿vale? No muy lejos, ¿vale? Solo a un puntito. Tenemos a GPT 5.6, pero el modelo Sol de máximo razonamiento. Luego le continuaría con 56 puntos Cloud Opus 4.6, GPT Terra, GPT 5.5, Grok 5, o sea, Grok 4.5 y Sonnet 5, ¿vale? Esos serían como los primeros 5 o 6 que están en la tabla. ¿Qué pasa? Que lógicamente, pues hablaremos de esta gráfica porque la siguiente noticia tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿vale? Y volveremos a ello, porque quiero recalcaros la anécdota que vamos a contar ahora. Y es que básicamente Fable 5, como os dije antes, se amplía hasta el 19 de julio. Si os acordáis, iba a ser hasta el 12 de julio, o sea, hasta el domingo, pero realmente lo han ampliado. Y vamos a hablar de los motivos de por qué lo han ampliado, ¿no?
Nos dicen incluso que la tasa de límites hasta 50% más altos, ¿vale? Para que al final utilices Fable 5 porque realmente es lo que toca, ¿no? O sea, quieren que lo utilices porque lógicamente es un modelo bandera y la adicción a un modelo bueno, pues es lo importante, ¿no? También tenemos modelos nuevos que, claro, lógicamente hace semanas que hablamos de todos los modelos chinos, de todos los modelos de OpenAI, Cloud, pero ¿y Gemini? Pues Gemini en teoría, ¿vale? Sale en un par de días, ¿vale? El objetivo de lanzamiento sería el 17 de julio, ¿vale? En un par de días. Y tendríamos a Gemini 3.5 Pro, ¿vale? Que al final dice que supera Fable 5 y que supera incluso a GPT 5.6. Pues vamos a ver si realmente escala a ese nivel, porque realmente ahora si nos paramos a ver un poquito de cómo está el panorama, ¿vale? Pues es un poquito raro, ¿no? O sea, nos paramos a ver las gráficas, ¿vale? Y no nos encontramos a Google hasta aquí, ¿vale? Lo que vendrían siendo en el puesto 12, ¿vale? O sea, en el puesto 12 nos encontramos a Google, superado por Muse Spark 1.1, que es la nueva versión que ha sacado Meta, GLM, lógicamente, ¿vale? Y luego ya el reinado de OpenAI y Cloud, ¿vale? Ahora os voy a dar mi hipótesis sobre por qué se ha ampliado Fable 5 hasta el 19 de marzo, o sea, hasta el 19 de julio, ¿vale? Si nos paramos a ver la gráfica, ¿vale? Vamos a ver que si quitamos ahora mismo, por ejemplo, en código a Fable 5, todos los modelos bandera, ¿vale? Van a ser GPT. Lógicamente hay una degradación ahí entre las leyes para que pueden afectar más a un o a otra empresa. En este caso, si quitamos Fable 5 del panorama, nos encontramos que todos los mejores modelos que va a haber en el mercado van a ser de GPT. Se acabó la competencia, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por la que Fable 5 al final no va a salir por API, sino que se va a quedar en la suscripción definitivamente. Y es la razón principal por la que no deben de quitarlo, ¿no? Porque si no, te tendrías que irte a Cloud Opus 4.8, que está casi al nivel de Grok 4.5. Entonces, realmente, claro, se pone un poquito absurdo, ¿no? Que los 4 o 5 primeros modelos sean todos de OpenAI y luego tengas el tuyo. Entonces, eso yo creo que va a afectar bastante y que lógicamente no van a dejar que Fable 5 desaparezca o que se vuelva eternamente de pago, ¿vale? Pero no solo por eso, sino es que también precisamente por esto. Porque ya hay indicios de que Opus 4, o sea, Opus 5 va a salir próximamente, ¿vale? De hecho, ya ha habido algún leak en la que podemos ver incluso en la imagen que tenemos este modelo nuevo de 1 millón de parámetros para seleccionar, ¿vale? Esto es a veces que se les va un poquito en diferentes herramientas y te dan un tip ahí de ventaja, ¿no? Un pequeño leak. ¿Vale? Pues pensad que si llega brevemente el Opus 5, ponle en un par de semanas, lógicamente el objetivo será que Fable 5 igual sí que desaparece, pero quedará Opus 5 que ya quedará a un nivel óptimo frente al resto de competidores, ¿vale? Pero no te quedas a años luz como está pasando ahora, porque realmente si quitamos Fable 5 es que los 4 o 5 primeros modelos van a ser de OpenAI, hasta que luego llegues a 4.8 de Opus. Pero ya hay rumores de que Opus 5 va a salir próximamente y eso lo que nos va a dar va a ser esa capacidad de competir dentro del mercado, ¿vale? Vemos que hay muchos problemas ahora al sacar los modelos, que tienen que pasar una revisión previa, ¿vale? Incluso esta semana, ¿vale? OpenAI ha cambiado un poquito los límites en cuanto al modelo de GPT 5.6 Sol, porque ha crecido mucho la demanda y lógicamente es un modelo que necesita mucho cómputo y han retirado los límites de 5 horas, ¿vale? Las restricciones de 5 horas que estaban activas las han eliminado y ahora solo tendrías el consumo semanal, ¿vale? Un poco raro realmente para mi punto de vista, porque antes sí que podías llevar un control de lo que ibas consumiendo y demás en función diariamente, ¿no? En cuanto a las 5 horas, pero ahora llega el momento en el que ya no tienes ese control, ¿vale? Pero bueno.
También han salido más modelos, ¿vale? No solo han salido lo que venimos hablando y la competitividad que tiene tanto Cloud con OpenAI como Apple, OpenAI, que al final OpenAI está en el meollo de todo el asunto, ¿vale? Es como el punching ball de la inteligencia artificial. Pero BitDance, ¿vale? BitDance, que ya lo hemos visto muchas veces con sus modelos de vídeo, pues lo que nos anuncian es que Citrix 5.0 Pro ha sido anunciado oficialmente y nos enseñan incluso, pues un poquito aquí, las capacidades que tendría incluso hasta el modelo, ¿vale? Veríamos que podríamos hacer diferentes capas para hacer diferentes páginas, ir cambiando la edición incluso después de haber hecho las imágenes, diversificarlas, ¿vale? Entonces nos trae aquí un poquito, pues, cositas sobre el nuevo modelo que ya está disponible, ¿vale? De hecho, ya podéis acceder por él vía API y tenemos también incluso, pues, algunas cositas como esta, ¿vale? Que nos enseñan aquí un poquito, pues, la entradilla, la demo esta de inicio, ¿vale? Donde nos cuentan un poquito por las capacidades de seleccionar modelos, o sea, seleccionar objetos para cambiar la estética. Vemos por aquí que, bueno, pues tienen un poquito, pues, diferentes casos de uso que podemos ir viendo, ¿vale? Al final todo con una generación de imagen y lógicamente, pues, es algo que está bien, ¿no? Y como hemos hablado antes tanto de OpenAI, el tema de los modelos que pasan por el gobierno, analizarse antes de salir al mercado y demás, ¿vale? Pensad una cosa, habíamos dedicado un vídeo exclusivamente al tema de la censura por parte del gobierno para Facebook 5, que marca un antes y un después en el sector de la inteligencia artificial, y es que lógicamente ya ha habido esas diferencias, ¿no? Siempre se decía, no, es que si América no nos deja, pues tenemos China, ¿no? Pues China también ha pensado al diferente, ¿vale? Nos cuentan que el fundador chino de Zipu, ¿vale? Que es el de GLM, dice que la IA fronteriza debería de permanecer abierta a todos, a todo el mundo, ¿vale? Básicamente porque en China ya se han reunido las mayores empresas de inteligencia artificial para debatir si realmente deberían de dejarle a Occidente usar esos modelos o banear, como está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos a China, ¿no? Entonces, esto ya nos da que pensar que si China cierra sus modelos y América cierra sus modelos, en Europa no tenemos nada con lo que competir, no tenemos ningún modelo decente, ¿vale? Podríamos decir Mistral, pero es que Mistral está a años luz de los modelos que tenemos actualmente. Pensar que los modelos actualmente, pues ponen, si son un 10, Mistral llegaría al 5 y pelado, ¿vale? Porque al final son modelos más pequeños, no tienen el mismo cómputo, la misma capacidad y lógicamente no tiene los mismos ingenieros, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta de que si cierran en ambos lados, nosotros estamos en medio con las leyes, pero sin modelos, ¿vale? O sea, eso sí que es un problema serio a tener en cuenta, ¿vale? También, ¿qué podría pasar en agosto? Pues en agosto podría pasar que tengamos a GLM 5.5, ¿vale? Estamos actualmente en la 5.2, ¿vale? Pero sí que están rumoreando que tendría más de 1 billón de parámetros, ¿vale? Supuestamente, con miras a un lanzamiento de agosto y dando bien lo que rinde 5.2, esto podría llegarmente a ser bastante impresionante, ¿no? Porque realmente GLM es lo más parecido a Opus que hay en el mercado, ¿vale? En cuanto a nivel de codificación, ¿vale? Entonces, o sea, realmente estamos viendo ya que GLM pues, está planeando que en agosto vaya a sacar su modelo, cuadrando las fechas como el año anterior, ¿vale? Más o menos. Y también lo que tendríamos es la llegada de Química 3, ¿vale? Química 3, en teoría se dice que debería de salir pues entre hoy y mañana, ¿vale? O sea, a lo largo de esta semana. Imagino que empezará pues en la parte de código en el Quimicode este, ¿vale? Primero y después ya saldrá el resto. Y se lanzará, bueno, en una página filtrada de la plataforma de la API de Kimi, pues ha sido el leak donde se ha podido observar esto.
Se lanzará junto a una promoción de recarga de API, ofreciendo créditos de bonificación entre el 10 y el 30%, dependiendo del pago, y que está construido una innovadora sistema de arquitectura totalmente nueva, en lugar de una simple versión más grande de lo que ya tenemos de modelos, ¿no? Que al final es el mismo modelo con más datos, sino que aquí lo que han cambiado es un sistema nuevo, han innovado un poquito en la arquitectura del modelo, ¿vale? Entonces habrá que probar el resultado real que nos ofrece estos modelos, ¿vale? Y es que como ya habíamos hablado antes, ¿vale? Lógicamente, la noticia de ahora es que Beijing está buscando frenar el acceso extranjero a los principales modelos de inteligencia artificial de China, dicen las fuentes, ¿no? Entonces nos cuentan aquí un pequeño resumen de que Alibaba, ByteDance y ZTE asistieron a reuniones con las autoridades del país. Dicen que al final los funcionarios sugieren que las filtraciones o los robos de IA podrían ser eh, punibles según la ley de la seguridad nacional, ¿vale? Entonces esto lo que quiere decir es que en función que la IA es algo ya de seguridad nacional, que lógicamente no quieren que se les robe, pero que quieren seguir evolucionándola y lógicamente va a haber una evolución secreta que no vamos a poder ver el público, que va a ser como está pasando con las grandes empresas, ¿no? Tienen su modelo top, su modelo bandera interno y después tienen los modelos que van sacando cara al público. Si os pensáis, por ejemplo, GPT 5.6 Terra ha sido creado por GPT 5.6 Sol íntegro, ¿vale? Ha sido entrenado únicamente por inteligencia artificial. Entonces podéis hacer un poquito la idea de qué nivel puede tener cada una de esas empresas dentro de la empresa y qué nivel nos ofrecen a los humanos del exterior, ¿vale? Entonces aquí ya nos cuentan un poquito, ¿vale? Que el endurecimiento de las sanciones por temas de robo de IA y nos cuentan un poquito que básicamente pues es eso, ¿no? Que están mirando de si cierran el acceso a Occidente, si América cierra el acceso a Europa, Europa va a quedar totalmente aislada y en el tercer mundo hablando de inteligencia artificial. Entonces la evolución que va a poder tener un país con inteligencia artificial a un país sin inteligencia artificial, pues va a marcar un antes y un después. Es como se marcaba el antes y el después con la industrialización, con las vías del tren en su día, las comunicaciones entre pueblos, el coche, el teléfono, los cambios generacionales que está habiendo, pues este es uno de ellos que realmente no deberíamos de perder el tren, deberíamos de subirnos cagando hostias y tirar para adelante con lo que podamos. Y de China también nos llegan noticias un tanto curiosas, ¿vale? Nada nuevo que no sepamos ya y que no hayamos comentado ya acerca de la soledad humana, pero lo que vemos aquí es que China prohíbe que la IA sea tu amigo o tu novia, ¿vale? La primera regulación global sobre la dependencia emocional de los chatbots. Y es que ha habido un gran auge, como hemos hablado muchas veces, que la IA la utilizan pues para temas psicológicos, para gente que se siente muy sola, y hay gente que, bueno, que hasta incluso ha llegado a casarse o a amar a un bot. Y si nos recordamos, cuando era el GPT-4, la gente se había quemado mucho porque en el siguiente modelo ya no te contestaba igual y como que habían perdido a su amigo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, la IA, al final aquí nos enseñan también un poquito, pues, cómo sería la regulación exactamente, y es que establece obligaciones de cómo debe de comportarse la IA cuando detecta ciertos patrones de conversación. Entonces, debe avisar el uso excesivo y recordarle al usuario que descanse tras 2 horas de conversación continua, ¿vale? Para que no pierda la noción del tiempo. Debe activar protocolos de emergencia si hay riesgo de integridad del usuario en temas psicológicos, ¿vale? O que se quieran hacer daño a sí mismos e intervenir activamente si se detecta que el usuario muestra emociones demasiado extremas hacia el sistema. O sea, si realmente se deja llevar demasiado por las palabras de la IA. Y al final se prohíbe que formen vínculos emocionales que puedan llevar a decisiones irracionales. Porque al final recordad que la IA no deja de ser tecnología, ¿vale? Y que la tecnología también puede fallar. Pero la IA, si nos fijamos, siempre que la utilizamos, ya nos dicen que debemos de chequear y verificar la información. Tú si te dejas llevar por las emociones,
por temas psicológicos, por temas amorosos, lógicamente vas a ir cegado y no vas a ver ese error, ¿no? Entonces es un poquito la idea de que la gente no utilice mal la inteligencia artificial o con un propósito que realmente no está adaptada todavía o que no tiene realmente esa funcionalidad. Entonces aquí también vemos que prohíbe que sea tu pareja, tu amiga, las nuevas normas contra la dependencia tecnológica, ¿vale? Entonces una final línea entre el asistente y el confidente, ¿vale? Realmente es un poco el tema a tratar, que la gente lo utiliza como psicólogo, como amigo, como pareja, como amante, entonces realmente no tiene mucha finalidad real. Al final estás hablando con una inteligencia artificial que no siente, no padece y que no sufre. Tú, en cambio, sí. Entonces deberíais de tener cuidado en esas áreas y no utilizarlas de esa manera, ¿vale? Cuando tengáis un problema, pues utilizad una persona que realmente entienda vuestros problemas y que sea, pues yo que sé, un psiquiatra, un doctor, un médico, ¿sabes? Pero que sea alguien licenciado, no una IA. También es SpaceX, lo que nos presentó es Starlink, ¿vale? Starlink es el centro de datos orbitales con paneles solares de 70 metros y radiadores de 110 metros cuadrados, ¿vale? Para enfriar las GPUs en el espacio. Lógicamente ya estamos yendo un poquito más allá de que al final, para disipar el calor, lógicamente la mejor manera es tenerlo en el espacio y no generar mayor gasto realmente con un tema eléctrico. Pero bueno, yo es que no entiendo muy bien el tema de llenar el espacio de basura espacial. Pensad que eso en algún momento llegará cayendo, no sé. Entonces, bueno, aquí nos enseñan un poquito de qué es la mejor manera para crear centros de datos, para, lógicamente, mantener esos centros de datos, porque los costes, lógicamente, van a ser mucho más bajos y que va a tener mucho más espacio, ¿vale? Realmente, en paralelo, SpaceX solicitó a la FCC la autorización para operar hasta 100.000 satélites de Starlink de tercera generación, casi 10 veces la constelación actual. O sea, os podéis imaginar ya la envergadura y el nivel que están alcanzando, ¿vale? También, por otro lado, el verdadero coste energético, ¿vale? Realmente también está en la nube. Un análisis crítico sobre cómo el auge de la inteligencia artificial está elevando los costes de la infraestructura, pasando facturas de consumo y recursos energéticos es que a nivel global se han disparado una barbaridad, básicamente por el uso de la inteligencia artificial. Al final los costes han sido totalmente estratosféricos, incluso ha habido una suscripción de cloud, ¿vale? Que a un cliente le llegó una factura de 16 billones de dólares por el uso de cloud gratuito, ¿vale? O sea, imaginaros hasta la animalada de que si se te va la pinza puedes gastar muchísimo, ¿vale? Lógicamente hay que tener un control con el tema de inteligencia artificial y para ciertas tareas pues tener mucho control, ¿vale? También la demostración de diferentes casos de usos de la nueva IA, pues esto es un repaso al final de cómo se vería el futuro, ¿no? Nos enseñan aquí cómo hacer una aplicación generando un mundo 3D con fotografía, ¿vale? Simplemente vas sacando fotografías a los puntos para tener un ángulo totalmente de 360 grados y después poder inmersirse dentro del mundo que te va a generar, ¿vale? Entonces vemos que nos ha generado el mundo totalmente inmersivo en 3D y ahora yo me puedo mover por toda la casa tranquilamente viendo un poquito pues todo ello, ¿no? O sea, este es uno de los casos que realmente, pues a ver, parece una tontería, pero que tiene mucha finalidad realmente, porque estás generando un mundo en 3D y hablando de mundos 3D, pues se ha presentado el nuevo generador de experiencias interactivas, ¿vale? El Lightbot World, una plataforma impulsada por IA capaz de generar entornos y experiencias de aprendizaje o entretenimiento personalizadas bajo demanda. Y es que nos dice que lanzó un nuevo modelo de código abierto, un modelo de código abierto que realmente nos genera en 760 a 60 FPS y que realmente pues estamos viendo que admite modo multijugador en el mismo mundo. Vemos la presentación donde nos enseñan un poquito pues las capacidades que podemos hacer, ¿vale? A la hora de generar mundos. Aquí estamos viendo como, bueno,
En 10 minutos pues han preparado un minijuego, ¿vale? Tenemos esta también, que esta también pues se ve bastante llamativa, ¿no? Porque la vemos aquí en el agua y yo qué sé, pues está bastante bien. Y realmente, pues bueno, es un nuevo modelo que habrá que testear para la hora de generar estas experiencias nuevas dentro de nuestros sistemas, ¿no? Lógicamente, pues es un modelo que, aunque no le encontréis un valor real, pensad lo que está marcando, ¿vale? Estos modelos lo que están marcando son el nuevo paso a seguir. Pensad que esto no es simplemente, mira, me he creado un minijuego, una experiencia tal. No, pensad que esto puede ser para muchos usos, tanto reales como de ayuda, ¿no? Por ejemplo, para un museo que sea totalmente interactivo, pero bien hecho, ¿vale? No tan fotograma a fotograma como está actualmente, o incluso para revivir experiencias dentro de, yo qué sé, de mundos que tú te crees, etcétera. No sé. Hay mucho espacio que tratar aquí. Así que bueno, más o menos estas son las noticias de esta semana, ¿vale? No me he querido explayar demasiado porque realmente tengo otro vídeo que estoy preparando también para enseñaros toda la plataforma de Codex, donde vamos a ver todos los cambios que ha habido en Codex y ChatGPT en las aplicaciones y diferentes ejemplos incluso de GPT 5.6 Sol contra Fable 5. He montado 10 aplicaciones diferentes para evaluar cómo funcionan y qué gráficos y etcétera tienen, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Si os ha gustado esto, dadle like, comentad, ya sabéis, os dejo las noticias en la descripción. Y dicho esto, nos vemos el próximo vídeo.